¿Qué pasa, familia? ¿Cómo están el día de hoy? Sean todos bienvenidos nuevamente a su podcast crudo. En este espacio personal en el que comparto un poco de mi mente con todos ustedes y por qué no aprendemos juntos día a día lo que habita dentro de nosotros. El día de hoy es un día bastante especial para mí, en realidad. El programa que les tengo preparados pues es, de cierto modo, es un pequeño regalo para mí. ¿Por qué? Hoy es domingo 17 de enero, exactamente hace 2 días fue mi cumpleaños y pues qué mejor regalo me puedo hacer yo que haciendo esto que me encanta tanto, que es el platicar con gente cercana a mí y por qué no grabar y aprender algo de la gente con la que convivo. Y pues el día de hoy, y para aprovechar esto que te digo que fue mi cumpleaños, decidí escoger un tema en el cual no solo me considero muy fanático, sino que también ha marcado una parte de mi infancia y de la persona también con la que vengo a platicar el día de hoy. Más allá de una simple afición, hemos sacado un poco de filosofía de vida a raíz de esta misma. Y ya para no Vaya que hacerles sí. tan largo el cuento, el tema del que quiero hablar hoy es Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que es una saga creada por George Lucas hace bastante tiempo, que por generaciones ha marcado la pauta sobre lo que es ciencia ficción. Y como te digo, no nada más ciencia ficción, es filosofía de vida, lo cual para mí ha sido algo súper importante. ¿Y por qué quiero hablar de esto? En algún momento llegué a escuchar, bueno, me dijeron que somos las historias que nos contamos a nosotros mismos. Y por eso mismo es importante analizar las historias que consumimos. Y para ponerte un poquito en contexto con la saga y por qué la filosofía de esta misma ha llegado a marcarme y a marcarnos de una manera muy importante, pues quiero presentarte a este invitado. Es un amigo que conozco de ya 6 años, ¿verdad, canal? ¿6 años? ¿5 Más o años? menos 6 años. Más o menos. Nos Es conocimos en la universidad. 2021. Nos Ajá, sí, conocimos cierto. en el 2015. En el 2015 en agosto. Ahí es cuando entramos a Cuando la carrera. iniciamos todos. Ahorita serían 5 años y cacho. Madre, ya tiene un buen ratito, ¿no? Insisto, nos conocimos en la universidad y pues independientemente de que estuviéramos juntos en grupos de clases y que jugáramos fútbol en algún momento y todo lo que quieras, eh, pues me atrevo a decirte que te considero un amigo y más allá de eso me ha tocado ver también cómo, hablando de la filosofía, cómo tú la has aplicado a tu vida, cómo te he visto crecer de alguna manera a través de esta misma y cómo has aprendido ciertas cosas que a mí también me ha tocado ver a través de ti, lo cual agradezco bastante. Él, al igual que pues un servidor, está a punto de nada de ser fisioterapeuta y por muchas cosas que les faltan. Con todos ustedes, señoras y señores, el señor Ángel Alfaro. Bienvenido, carnal. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar contigo, Rich. Me Gracias, alegra mucho carnalito. que me hayas invitado y que podamos platicar de esta pasión mutua, ¿no? Que es Star Wars y todo lo que podemos exprimir de la misma. Sí, sí, es que, wow, yo creo que más allá de, insisto, más allá de que una saga de ciencia ficción que sí, está muy padre, que la historia tiene un plot twist que a veces no te esperas pero el día no, como te decía, el día de hoy no quiero hablar de eso, porque al final de cuentas, las películas ahí están. Las películas las puedes Exacto. ver o no las puedes ver si no quieres, si no te laten. Lo que yo quiero hablar el día de hoy es de la filosofía de vida que hay detrás de estas películas. ¿Por qué? El señor George Lucas, que es el creador original de toda esta saga, tiene una visión muy, muy linda o muy, también muy confusa a veces de cómo entender la vida. No sé qué Es que opines ahí. si te digo algo, George Lucas es una persona que creó algo que ni él, que yo creo que ni él mismo sabía muy a ciencia cierta qué pasaba al principio. Yo creo que todo eso lo fue armando a lo largo de los años y dijo, ok, ya, le voy a decir qué es esto. Sí, sí, definitivamente fue. Digo, como muchas de las cosas que hacemos en la vida, conforme van saliendo en el camino te vas dando cuenta, ok, esto funciona, esto no. Mejor esto lo podemos quitar, mejor esto podemos ir arreglándolo de otra manera. Pero si algo sí, si algo se ha permanecido,
es precisamente la historia de la enseñanza o la manera de trascender más allá de una simple saga de ciencia ficción. Entonces, pues antes de entrar más en contexto, antes de entrar más a fondo en lo que representa la filosofía de esta misma saga, pues, quiero preguntarte cómo fue tú que la conociste, qué punto, porque yo soy de los que cree que siempre hay un punto de partida en el que dices, ok, esta cosa significa algo más. Aquí hay algo más que yo puedo obtener de aquí. Ok, pues mira, yo conocí la saga, yo creo que como tú y como la mayoría de nuestra generación de chamacos. O sea, Sí. yo era un simple morro que le gustaban las películas y le gustaba todo lo que tuviera que tener balazos, espadazos, acción, lo que fuera. Y a mí me la presentó mi papá las películas. Si no mal recuerdo, la primera que yo vi, que yo recuerdo haber visto fue el episodio uno, que pues más o menos era cuando yo tenía 4 años, 5 años ¿La amenaza aproximadamente, fantasma o que el no la vi episodio en uno cine. de... No, la amenaza fantasma. También, Fue la primerita también yo. que yo vi. Y, y yo recuerdo haber ido a ver el episodio 2, la amenaza de los clones, y la venganza de los Sith. Todas esas las fui a ver en el cine. Pero realmente yo no veía como un trasfondo más Ujú. en mi mente de niño, ¿no? O sea, para mí era, sí, espadas Sí, sí, sí. y balazos y todo. De una vez terminé de ver las primeras tres películas, vi el episodio 4, el 5 y el 6, que eran los que todavía en ese momento, hacía años ya habían hecho. Y pues no me gustaron tanto como las que yo había visto en ese momento, pero por los efectos especiales, ¿no? O sea, no se veía tan reales las espadas. La pelea de Obi-Wan y Darth Vader en el episodio 4 es aburridísimo. Es ver a un par de viejitos Sí, peleando así, o sea, lo comparas con la batalla que tienen Anakin y Obi-Wan. No, Obi-Wan en el es episodio una 3 y danza pues acrobática muy cabrona. exactamente, y es completamente distinto a lo que vimos en algún momento en el episodio 4. Y mira, yo realmente cuando empecé a verle un trasfondo mayor a Star Wars, no fue como de este momento ya sé que aquí hay un trasfondo muy cañón, basado en lo que platicábamos ahorita acerca del bien y el mal, el balance de la fuerza que manejan todos los seres vivos, en Ujú. especial aquellos más sensitivos a la fuerza en sí. No, realmente yo lo fui descubriendo poquito a poquito y ahí es cuando a mí me empezaron a gustar un poco más las precuelas, el episodio 4, 5 y 6, porque ahí es cuando le ves un poco más de valor al trasfondo que te está tratando de enseñar. Incluso las secuelas, que al final fue un relajo, pero bueno, la cosa es que te tratan de explicar algunas cositas que, pues si bien a ciencia cierta no es que tú pienses todo el tiempo, sí lo comprendes. Ujú. Por ejemplo, el balance de lo que es, de lo que es el bien, de lo que es el mal, para que tu auditorio nos comprenda más o menos. Si es que no han visto las películas de Star Wars o no están muy familiarizados, la fuerza básicamente en las películas la dividen en dos. La dividen en un lado luminoso y en un lado oscuro. El lado luminoso generalmente se relaciona más con la bondad, con el manejo de la fuerza para el bien y todo. El Sabiduría, la lado oscuro, ¿no? compasión y todo eso. Exacto, el lado oscuro es algo más tergiversado. Pasional. Es algo que puedes... ¿Mande? Más ¿Algo pasional, malo? más pasional. Pues sí, más pasional realmente. De hecho, eso es lo que hacen los Sith, que se basan en sus pasiones, en el odio, en el amor incluso para poder hacer todos los poderes que tienen. Fíjate, ahorita que mencionaste ya, que ya diste nombres, que ya les pusiste nombres como Jedi, Sith, o lado oscuro y lado luminoso. eh, pues estos dos alter egos o estas dos esencias del bien y el mal eh, tienen un cierto código, como bien dices, o sea, tienen como pautas muy marcadas en el decir, unos son los buenos y otros son los malos. Si alguien a primera vista o alguien que no conoce nada más los ve, dice, pues yo quiero ser de los Jedi porque estos son los buenos o los que se supone que defienden a la gente y todo eso.
Y precisamente, digo, al igual que tú, yo también conocí la saga por la primera o la capítulo uno de La amenaza fantasma. Igual, según recuerdo, estaba... Creo que estaba en segundo de kinder, algo por el estilo. Igual tenía 5 años o acababa de cumplir 6 años. Y de la misma manera a mi papá le tocó ir a ver las primeras películas de Luke y todos ellos. Le tocó irlas verlas al cine y posteriormente pues llevarme a mí. Y fue un... O sea, para mí también fue como un shock de ver luces, sables, brincos, patadas, todo eso. Es como de que, wow, o sea, a primera instancia como niño chiquito. Eso, y súmale a que a tu papá le gusta igual que a ti, lo ves emocionarse igual que tú, dices, ah, la madre, o sea, a mi papá también le gusta este desmadre. Entonces, pues Es cuando con te dice, mayor esto, razón. esto está cabrón, Ajá, sí, esto está esto es muy importante. cabrón. Ajá, esto es importante, esto está muy cabrón. Este, y sí, o sea, poco a poco, igual. Eh, termino de ver la primera trilogía, o la que se considera actualmente como la primera trilogía. Después me voy a ver la trilogía original, las viejitas, básicamente. Y me pasó exactamente igual. Yo dije, ay, no sé, no me Está convence. raro. Hay algo, Sí. o sea, traes toda la mentalidad de como precisamente te quedaste con las imágenes de las acrobacias de los capítulos primeros. Y luego llegas a precisamente a las batallas que son muy estáticas, que son más como jugar con un palito de madera. No, Literalmente no, pelear con un palito de madera. no Entonces, sé si has visto la batalla de, bueno, seguro la has visto pues, pero no sé si te acuerdas ahorita en este momento de la batalla de Darth Vader y Luke en los aposentos del emperador en el episodio 6. sí, o sea que Cuando le literalmente dice, es... exacto, pero cuando le dice Darth Vader, cuando le dice Darth Vader que iba a ir por su hermana, pues ahí va, vale, ahí ves que se enoja y dice no, Sí. y quiero pegarle. Esos movimientos raros del sable los veo muy extraños. Los veo Sí, extremadamente extraños porque hace y está, o sea, ni siquiera lo ves estético. Entonces es cuando yo de hecho en ese momento me acuerdo de niño haberlas visto y dije, ¿qué onda? O sea, no tiene forma, no tiene nada, se ve extraño. Y ese tipo de cosas son las que te hacen pensar y dices, esto no es lo que yo esperaba, pero es sí, por lo pues mismo. es el tiempo, simplemente por el tiempo en el que fueron realizadas. Para empezar, o para empezando por ahí, es como que ya puedes ver esa diferencia. Y bien dices, ya traes esa expectativa que como niño, después de haber visto todos los efectos especiales de las primeras, pues sí, regresas a ver las viejitas y dices, ah, no manches, pues sí, como que no está tan chido. Pero Sí. Eh, fíjate que a mí sí me tocó tener un momento como pues de epifanía o de darme cuenta de, ok, esto va más allá de una simple película de acción. Y curiosamente me pasó después de ya haber visto las primeras 6, o sea, de haber visto las originales y de haber visto las precuelas y todas esas. Eh, Me pasó con la venganza de los Sith, precisamente. Porque yo igual, en esa película es cuando se empieza a descubrir quién era Palpatine, que terminó siendo Darth Sidious, spoiler alert, que termina convirtiendo a Anakin en Darth Vader, otro spoiler, pero a mí el momento en el que yo dije, ok, creo que aquí hay algo más, porque sí, yo también tenía la idea de que los Jedi son los buenos, los Jedi son los que deben de ganar, los Jedi son los que tienen que hacer esto, ellos son la luz, ellos son el balance, ellos son la paz, ellos cuidan a todos, o sea, yo quiero ser un Jedi. Pero cuando escucho el discurso de Palpatine con Anakin que le dice para que... ¿Cómo Es era? maravilloso, para mí es el Ajá, momento si, más si uno, importante de si toda uno la saga. quiere, si uno quiere conocer el gran misterio de la fuerza, la debe estudiar desde todos los lados. Cuando él le dice eso, yo dije, ah, cabrón, este güey está diciendo algo muy importante. ¿Por qué? Insisto, la fuerza, vuelvo a retomar para que no nos perdamos. Van a haber muchos términos que voy a intentar estar recordando qué son cada cosa Ajá. para no hablar nada más así por hablar.
la fuerza, entiéndase, o ellos la entienden como una energía que habita en todos nosotros. Digamos como un campo magnético que nos rodea a todos nosotros y que de alguna manera nos conecta. Todos y todo está conectado por la fuerza. Es una energía, nada más. Y como decía Ángel al principio, esta fuerza o esta energía, hay personas que son más sensibles a esta. Es como cuando estás en algún lugar y ves que llega alguien y sientes como de que, ay, este güey tiene como que la sangre pesada y no sabes ni por qué. Más o menos es así. Digamos que tú en este caso eres el sensible a la fuerza, eres sensible a esa energía y percibes algo que no está. Es algo de cierta manera muy metafísico y que no tiene que ser algo tangible para que tú lo puedas percibir. Para ellos eso es la fuerza. Y esa energía, como te acabo de decir, así como tú percibes esa sangre pesada de alguien, en este caso sería el lado oscuro, también puedes percibir cuando alguien llega y te dice, ay, no mames, que me caes muy bien y ni siquiera te conozco, qué lindo eres. Entonces eso es como que, ok, esta persona quizás sea, en ese universo sería alguien del lado luminoso, alguien más pacífico y todo lo que quieres. Entonces, en ese ir y venir de quién es bueno y quién es malo, llega este personaje que te platico que es Palpatine, que en ese entonces era el... ¿Qué era? ¿Gobernador? No. Era el canciller Palpatine. Canciller, ajá, el canciller Palpatine. Y te dice que para que puedas entender el verdadero significado de esta energía, de esta fuerza, no solamente tienes que verlo desde el lado luminoso, tienes que verlo desde el lado oscuro o desde el lado malo, para que entiendas que las dos se conectan de alguna manera. Usa el malo entre comillas cañón. Malo sí. Entre comillas cañón. Sí, o sea, insisto, ahorita quiero entrar precisamente en esa definición de bueno malo, si en realidad existe un bueno malo y si George Lucas eso fue lo que quiso dar a entender al final de cuentas, o nos friqueó la mente a todos y no dijo nada al final de cuentas, porque... Pues yo quién sabe qué dije. Sí, o sea, háganse bolas, yo ya lo puse, ustedes entiéndanlo como quieran. Y la neta eso es lo padre, porque te da, al final de cuentas, cualquier filosofía de vida que tú agarres, sea la que sea, va a depender de tu percepción y va a depender de la manera en que tú decidas, pues, entenderlo. Y... Sí. De hecho, ahorita que ya estamos como hablando de estos dos bandos, estas dos personas o estos dos entes que eran más sensibles y eran los que determinaban si alguien era más poderoso para luz o para oscuridad, pues son los famosos Jedi o los famosos Sith. Los Jedi entiéndanse como los buenos, los Sith entiéndanse como los malos, y ambos tenían un código que precisamente decían eso. Los Jedi buscaban la paz, buscaban la serenidad, el conocimiento, la armonía y todo eso. Y los Sith, como te decían, son más pasionales. Ellos decían, la paz es una mentira, solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza, con fuerza obtengo poder, con poder obtengo victoria, la victoria me da libertad, con la fuerza seré libre. Entonces, al final de cuentas, ambos utilizaban la fuerza o utilizaban esta energía para un objetivo diferente. Entonces ahora... Exactamente. Yo te quiero preguntar algo. Dime. Venga, entonces. Perdón. Te quiero preguntar algo. ¿Crees que exista de verdad que exista una dicotomía dentro de estas mismas o un bandos opuestos, o simplemente es una percepción diferente de lo mismo al final de cuentas? Sí, es una percepción diferente. O sea, ¿esa es tu pregunta entonces? ¿Si es una percepción distinta a lo que nosotros tenemos? Sí, porque por ejemplo, digamos, un ejemplo muy sencillo. Digamos que no es lo mismo que llegue, digamos, tu hermano, que llegue y te dé un pequeño golpe en el brazo, como de que, mi hermano, pum, y te da un pequeño golpe, de ese típico golpecillo de hermano que sientes como que lo sientes el impacto, sientes la fuerza con la que lo hace, pero sabes que es tu hermano y al final de cuentas, nomás como de que, chido, eres mi homie, ¿sabes? Ajá, sí, es de compas, que llegue un desconocido cualquiera y llegue y te haga así en el brazo. Así sea con la misma fuerza, así sea con la misma velocidad y todo lo que quieras, pero vas a sentir exactamente lo mismo, vas a sentir el impacto. Pero al ser un desconocido, la percepción del golpe cambia. Ahí ya lo sientes como una agresión. Entonces, en teoría,
Es exactamente lo mismo, sigue siendo un golpe. La diferencia es la percepción que tienes del entorno de la persona que lo hizo. Ok, sí, o sea, comprendo lo que quieres decir con la diferencia de percepciones. La cosa es que no sé cómo es que lo quieres aplicar a la fuerza. Digamos, Esa diferencia de percepción. ¿Te refieres al lado luminoso y al lado oscuro como una diferencia de percepciones entre una y otra? sí. ¿Por qué? Ok, Porque al final de cuentas los dos están utilizando la fuerza para un beneficio propio. Solamente que cada sí. quien lo está utilizando para una situación diferente. Y es exactamente lo que iba. Ahorita mencionaste un código. Los códigos Jedi y los códigos Sith. Esos códigos mencionaban algo muy chistoso en el Jedi, porque mencionaba que los Jedi buscaban el balance. Y eso es una reverenda y total mentira, porque los Jedi no buscaban el balance de nada, porque no le enseñaban eso a sus alumnos, padawans, hacemos ambos términos. Entonces, yo no veo al lado luminoso y al lado oscuro como tal como una diferencia de percepciones, porque no son percepciones, en mi opinión, más bien son como dos caras de una sola moneda, pero que existen y están. No son una percepción distinta. Tú puedes verla de una forma distinta, pero eso es lo que tú crees. Pero realmente una cosa es lo mismo que la otra, solamente que estás viéndola desde el lado incorrecto, no desde el lado incorrecto, sino desde un lado distinto. Y tienes que, como decías tú en un principio, aprender a verlos desde los dos mismos lados, o sea, conocer tanto uno como otro para entender todo este proceso y entender al menos lo que George Lucas bueno, creemos tú y yo que quiso dar a Creemos que quiso entender. decir. Creemos que quiso Sí, decir que fue el balance del bien y el mal como para darme a entender en este punto. sí. Y de hecho, qué bueno que ya empezaste a hablar un poquito de ese balance. Del balance. Porque una de las razones por las que de hecho surgió la idea de tocar este tema o de seleccionar el tema también fue por una publicación que tú hiciste. Que Ujú. hiciste, de hecho, hace un par de días, hace una semana, si no mal recuerdo, unos cuantos días Hace unos hiciste una cuantos días. publicación en la que compartiste una pequeña fábula, ¿sí? La ¿Ok? fábula del sapo y el escorpión, según recuerdo. La rana y el escorpión, el sapo y el escorpión. Es igual. La cosa es que en esta fábula es muy chistosa. Porque tiene razón Rich, de aquí es donde se basa lo más básico que queremos dar a entender con el balance de la fuerza, el balance de lo bueno y lo malo. Hagan de cuenta que en un estanque había una vez una rana que estaba ahí haciendo sus cosas de rana normal y de repente llega un escorpión y el escorpión le dice, güey, Asparo, pásame el estanque, yo solito no puedo pasarlo, me voy a ahogar. Y la rana le dice, no, ¿y si me picas? No manches, yo no me voy a arriesgar a eso. Y el escorpión le responde, dice, no te preocupes, si yo te pico, ambos nos vamos a morir, porque tú te hundes y yo me hundo. Y ya lo pensó bien la rana y todo, y dijo, órale va, está bien, te voy a ayudar, porque al fin y al cabo, si me haces algo, pues ahora sí que tú también te mueres. Y ya, pasaron el estanque y a la mitad el escorpión pica a la rana. Y la rana, sacada de onda, ya muriéndose, le pregunta por qué lo hiciste si tú también te ibas a morir. Y el escorpión le responde, lo siento rana, es mi naturaleza. Y ya, se acaba la fábula. Eh, a ver, Rich, ¿tú qué opinas respecto a esta fábula, a este cuento? Fíjate, cuando ese día que la neta no la conocía, ese día que tú la pusiste fue la primera vez que yo la leí y en cuanto la leí yo dije, wow. Sí, o sea, instantáneamente a mí llegó, es como, ok, sí, hay algo dentro, siempre hay algo dentro de nosotros que puede sonar muy oscuro y que hasta el miedo nos puede dar porque nos puede dañar, pero es algo que no podemos negar, es algo que está ahí, es algo
instintivo hasta cierto punto, pero algo que nos hace la diferencia de este escorpión es que nosotros tenemos un razonamiento y tenemos la capacidad de poder decir, ok, tengo ese instinto, pero yo puedo decidir qué hacer con ese instinto. Entonces, yo lo entendí ya aplicado como a nosotros como personas, ya no como escorpiones. Es precisamente eso, todos tenemos un lado oscuro, tenemos una parte peligrosa hasta cierto punto que nos vuelve, nos pone en ese modo de supervivencia instintivo de decir, si algo pasa, yo salgo, yo saco las garras, yo saco todo y me vale madre lo que pase, y es algo instintivo. Y Claro. entiéndase instintivo no nada más como algo agresivo, puede ser traducido también como una tristeza, como una frustración, como algo que esté dentro de nosotros que no se sienta tan bonito, por así decirlo. Claro, Y que claro, es algo claro. que está dentro de nosotros, pero cuando más te niegas a entender que eso existe dentro de ti, es cuando más se empieza a multiplicar y más te empieza a dominar y más empieza a fluir y te empieza a derivar hacia otros lados. Entonces ese balance termina siendo como decir, ok, existe este lado, volviendo a la saga a hablar del tema de Star Wars, existe este lado Claro. luminoso, existe este lado oscuro, tienes o formas parte de ambos lados de alguna manera. Tú decides en qué momento y en qué momentos sí y en qué momentos no hacerle caso a ambos lados. ¿Por qué? Porque precisamente eh, todo mundo queremos vivir en una situación de paz, en la que nada nos pase, en la que todo sea armonía, en la que todo sea felicidad. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos en esta ilusión de que todo es blanco y que todo es luminoso? Pues que tarde o temprano alguien llega y te rompe el foco y te lo destruye y también te destruye a ti. Entonces lo ideal sería que Eso tú es cierto. pudieras apagar esa luz de vez en cuando de manera, de manera, eh, de manera personal o de manera que tú hayas decidido apagar esa luz para que entiendas que en la oscuridad también puedes ver a veces. Te digo algo, yo lo veo de una manera un poco diferente a como... ¿Por qué? Porque no tiene que llegar alguien a destrozarte ese foco. No tiene que ser así. Ah, bueno, sí. Puede Sí, ser, sí, sí. puede ser, pero el foco también puede explotar por sí solo. Sí, sí, El foco definitivamente. de tanta energía que tiene ahí, estalla Sí. y se hace pedazos y sale todo de la manera más rampante que te puedas imaginar. Y eso es realmente lo peligroso, hermano. Eso es realmente lo peligroso de negarse lo que uno tiene dentro. Te voy a platicar algo. Eh, en, en, en los últimos meses yo pasé por un proceso, dirías tú hace un rato, catártico, pero fue largo. Y Ujú. para poderme entender a mí mismo, yo pues me puse a buscar, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Y yo conozco desde hace varios años a un psicólogo, vaya, no lo conozco pues, o sea, he leído mucho de lo que él decía, un psicólogo que se llama Carl Jung. Muchos lo han de conocer si es que tuvieron clases de psicología en la prepa, a lo mejor en la universidad y demás. Es un psicólogo que tiene muchas ideas, que trae muchísimas cosas, pero específicamente habla acerca de un término y de un arquetipo, ¿sale? El arquetipo se llama la sombra. Una sombra que es, y te voy a leer directamente la definición que le dio alguna vez. Le ha dado muchas definiciones, pero esta es la más chiquita, cortita. A ver. La figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y lo que, sin embargo, una y otra vez le fuerza, directa o indirectamente. Así, por ejemplo, rasgos de carácter de valor inferior y demás tendencias irreconciliables. Es un ejemplo. Yo llego a la escuela y saludo a todos, ¿no? Ajá. Y saludo a todos y les digo, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Sin problemas. Ay, sin problemas. Nadie me va a decir nada. Ese tipo de comportamiento me van a decir, eso está bien, eso puede quedar. Y no pasa nada, yo lo voy a seguir haciendo. Pero ¿qué pasa si yo llego y estoy saludando a alguien y de repente me orino encima? Porque quise, porque no quiero ir al baño, porque me orino encima. Ok. Pues me van a decir, oye hermano, ¿qué estás haciendo? Eso no está bien.
eso está muy mal. Ah, bueno, pues entonces yo lo voy a interpretar como algo malo y lo voy a pasar a mi subconsciente. Todo esto ha sido el proceso de educación que nuestros padres nos han dado a lo largo de la vida. Sí, Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está muy mal. Son cosas que tú debes de aprender porque socialmente están mal aceptadas. Pero, pues uno debe de entender que muchos de esos rasgos, muchos de esos, forman parte de nosotros. Incluso dirías tú a veces ya de formas peligrosas, ujú, pero que necesitamos aceptar y saber maniobrar, saber sacar, saber, pues sí, saber maniobrar de alguna u otra manera en nuestra vida diaria, porque si no, la sombra se mueve hacia lados a los cuales tú no quisieras que se moviera y se vuelven peligrosos no solo para ti como persona, sino para la gente que te rodea. sí. Sí, es como, Y eso es, como, ajá, como esa parte que, pues literalmente, como funciona una sombra, es algo que no te puedes quitar de encima porque eres tú al final de cuentas. Esa parte que no exacto, quieres ver porque tú crees que no eres tú. Esa parte que no quieres ver eh, simplemente porque no te gusta o porque, no sé, no ha ocurrido la situación, la circunstancia para que te haga ver esa parte de ti y que te saque un poquito de ese foco. Al final de cuentas, bien decías, no tiene que haber una situación en específico o una persona que llegue a romperte el foco. A veces eres tú solito el que explota de manera natural porque ya habías aguantado bastante. Y hasta que no entiendes o no te atreves a ver que esa parte de ti también es tuya, pues esa sombra te va a perseguir y te va a seguir frustrando hasta que des cuenta, pues sí, esa sombra es mía, esa sombra también soy yo. O sea, no puedes, exactamente. no puedes negar esa parte de ti, no puedes negar esa parte que aunque no te guste está ahí, porque pues nunca te vas a separar de ella de alguna manera. Y aún así ya no tengas por decir, así ya no vuelvas a enojarte de esa manera o vuelvas a tener esa sensación tan desagradable, por decirlo de alguna manera. Eh, ya es parte de tu historia porque ya la viviste. Yo he descubierto que el tener la sombra encima no es malo, no es malo porque debes de aprender a vivir con ello y eso que tienes ahí no es malo, no es malo. Yo sí algo creo es que todo lo que existe en la creación no es malo. Malo lo que nosotros hemos decidido hacer de esas cosas, lo que Uh, nosotros hemos decidido hacer de esas acciones. Eso es realmente lo malo, lo peligroso y la manera en cómo nosotros lo podemos llegar a tergiversar. Entonces es por eso que cuando yo estaba, te digo, en todo este proceso que te platico, me acordé yo de Star Wars como tal y lo relacioné, o sea, hice un connect, hice sí, dije, oye, pues es que esto sirve para lo que yo quiero dar a entender. ¿Por qué? Porque la fuerza se basa en dos, ¿no? Como el yin y el yang, que muchos de ustedes conocerán, algo blanco, algo negro. Ninguna de esas dos partes es malvada, solamente debes de saber encontrarte en el medio. Personalmente yo toda mi vida, pues, o sea, desde que tengo uso de razón bien, uso un uso de conciencia para empezar a armar mi propia filosofía de vida, he tratado de siempre tener el punto medio en todo, porque los extremos nunca han sido lo que a mí me parece correctos. ¿Qué pasa en Star Wars? Los Jedi se quedan en el lado luminoso, no pueden amar, no pueden tener relaciones de amistad fuertes ni nada por el estilo. No pueden, no pueden seguir con sus padres ni nada porque eso los llevaría a amar y si algo pasa los llevaría al lado oscuro ni nada. Eso es como que muchas restricciones y que deben de estar siempre en paz y para ayudar y todo, pero tampoco es sano. Tampoco es sano para ti porque debes de aceptar todas tus emociones, debes de aceptar todas las pasiones que te hacen humano. Humano. Bueno, en Star Wars un chingo de razas, pero en este caso humano. En, sí, en fíjate, perdón que te interrumpa. Ajá, Ahorita, dale, ahorita que dale. dijiste todo eso, sí, hay algo que a mí, bueno, ahorita lo entiendo así. En su momento, cuando escuché, que de hecho es otra de las frases más famosas de Star Wars,
el miedo es el camino al lado oscuro, que el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento lleva a la muerte. Esto lo dijo un Jedi. Lo dijo un Jedi para, de cierto modo, prevenir a otro Jedi que no tuviera miedo. E inconsciente miedo, esa frase lo único que dijo fue meterle más miedo. Entonces, Exactamente. El Jedi se supone, o como que el enemigo principal, hablando de emociones, que eso es como que la lucha constante que ellos tienen. eh, el enemigo principal de un Jedi es el miedo. No se permiten tener miedo, porque sienten que si el miedo los domina o si llegan a percibir algo de miedo, ya valió madres y se van a ir al lado oscuro. Y está la contraparte de, del lado oscuro, o en este caso voy a citar a Darth Maul, que es el villano al menos mi villano favorito de la saga, por sobre Darth Vader, por mucho, en lo personal. Uf, Y uf. este güey Eso dice es un buen debate. que el miedo atrae al temeroso. Aquí lo tengo guardado, de hecho. El miedo atrae al temeroso, atrae al fuerte, al débil y al inocente, al corrupto al corrupto y al honesto. El miedo es mi aliado. O sea, básicamente él te dice que el miedo es un factor común de todos. Aquí no hay nadie que no perciba miedo. Si lo siente hasta el corrupto, si lo siente el honesto, ¿por qué negarse a ese miedo? De alguna manera, todo mundo ha percibido un miedo en algún instante de su vida. Y lo único que ellos dicen, pues es que el miedo a mí me hace valiente. Si yo veo que tengo miedo y lo puedo superar, me hace más valiente. Entonces son como que esas dos contrapartes que te dicen, ok, entonces los del lado oscuro no están tan mal al final de cuentas. Exactamente. El problema es cómo lo ocupan. Sí, sí, Porque sí, es sí. una forma pasional rampante de hacer las cosas. O sea, todo lo que usan respecto a las pasiones, al odio tan fuerte que se tiene es porque lo tratan de exacerbar lo más posible para que sus metas se hagan realidad y las puedan lograr por medio de alcanzar el poder. El problema es que si tú tampoco logras medirlos, pues te corrompes a ti mismo y así tampoco funciona. No funciona para mí. No funciona ni de una manera ni de que te encierres en el mundo y te pongas a meditar todos los días y no aceptes todo lo que tienes, pero tampoco funciona en sacarlo como si fueras un animal bestial que hace lo que quiere porque quiere. Sí, de ahí salen las Ahí personas que le están pegan las a dos la pared diferencias. por un enojo. No, hombre, yo sigo sin entender por qué es que de alguna manera muchos lo hacen de manera tan seguida. O sea, es como de, me encabrono y llego y agarro a madrazos la pared. Güey, cálmate, El ins- relájate, neta. Ven, te invito a un té. ahí, ahí se ve cuando el instinto los domina y no ellos dominan el instinto, porque eso es, insisto, Exacto. toda, toda sensación de ahorita, allá a este punto, después de todo lo que hemos hablado, ya no quiero decir ni bueno ni malo, ya quiero decir cualquier tipo de sensación, sea la que sea, llega un punto en el que cuando entiendes que, insisto, no está bien ni está mal, solo es la sensación y ya, logras ver el espectro desde un todo, desde un completo, de decir, ok, si yo soy capaz de sentir este enojo, esta tristeza, esta lo que sea, entonces quiere decir que tengo un punto de comparación y también puedo sentir esta felicidad, esta armonía, esta paz. Porque al final de cuentas, bien lo dijiste, hace un momento, la circunstancia es independiente, tú eres el que decide al final de cuentas cómo percibe la circunstancia. Y de hecho, ahí te va otra frase, que es de las que más me gusta y me gusta usar mucho en mí. Es desde el maestro Qui-Gon Jinn, que dice, tu enfoque determina tu realidad. Entonces, básicamente, puede pasar cualquier circunstancia, puedes estar pasando por un momento muy oscuro, de mucha tristeza o de mucha eh, ira o lo que quieras, pero es tu enfoque el que te va a mantener centrado y poder decir, ¿sabes qué? Esto solamente es una situación, es un momento, esto también pasará. Esto va a cambiar en algún momento, esto también, así sea bueno o así sea muy feliz, también debes de tener la capacidad de poder decir, ok, ahorita me siento así, pero yo sé que en algún momento esto va a pasar, yo sé que en algún momento también va a terminar. Y vaya, así es la vida. O sea, entender que la vida Exacto. no es un bueno o malo, sino es un todo. A veces
La gente que dice que no dice... en lo personal a mí sí me gusta usarlo, pero hay otra gente a la que dice que no le gusta ni usar la palabra balance. ¿Por qué? Porque el balance también es como de que no, pues no eres ni uno ni otro, sino que dices, ok, no, pues vete de un lado al otro, experimenta ambos lados, para que sí, ya cada vez que vayas ya no digas estoy acá, ahora estoy acá, sino simplemente estoy y ya. Ujú, Entonces, exacto. hay Mira, como... he descubierto que hay ocasiones en las que no puedes siempre estar viviendo en el punto medio. Hay Ujú. ocasiones en las que, como dice el meme, la paz nunca fue una opción. Pero pues es cuando te obligan casi casi a no llegar a esa situación. Mira, ¿cómo voy a dar mejor a entender este ejemplo? Te voy a platicar lo que me ha pasado los últimos meses. Trataré de que sea lo mejor explicado posible. No te Mira, preocupes, yo tú dale. durante muchos años reprimí muchísimas cosas. Reprimí ira, reprimí deseos, reprimí muchísimas cosas, tanto por cuestiones de casa, pero también por cuestiones religiosas. Ujú. Yo me considero, de hecho, un ferviente católico. Y había muchas cosas, tanto en mi vida personal como en mi vida social, que no estaban bien que yo hacía y trataba yo de reprimirlas lo más que se pudiera, pero no se podía. Bueno, pasaron los años y conforme fui creciendo, todavía más cosas se fueron echando a esa bolsa. Deseos que no se cumplieron, decepciones incluso amorosas. Bueno, tú ya has de conocer luego ya esa historia un poquito mejor. Este, problemas en casa y todo eso se fue acumulando y acumulando y acumulando. Y yo durante todo este periodo de tiempo refería yo pequeñas crisis de ansiedad, pero eran Ujú. gratuitas, hermano. O sea, así como tú y yo estábamos platicando en total paz, de repente me empezaba a agitar, empezaba a tener taquicardia, empezaba a respirar muy rápido y los brazos se me empezaban a poner muy, muy duros, para que tú me Ujú. entiendas en general. Sí. Se me ponían espásticos, se me hacían engarrotados y no los podía mover. Y era doloroso, eres dolorosísimo, o sea, es muy feo. A veces era de los ambos brazos, a veces de ambas piernas, o todo, ya. Pero, pues eran gratuitas y yo aprendí a vivir con eso. Incluso un doctor me dijo, bueno, pues es que si no te hace nada, pues ya nada más vívelo con ello. Y yo, bueno, está bien. Me pasaba una vez al año. Hasta que en diciembre del 2019 empezaron a ser muchísimo más recurrentes, pero muchísimo, o sea, en un mes me dieron 4. Wow. Y la característica nueva que tenían era que se convertían en violentos. Me daban unas ganas impresionantes, pero impresionantes, de agarrar a madrazos las cosas. ¿Sabes cómo? Y ahí esto en paréntesis. ¿Sabes cómo hice el conecte de Star Wars a esto? O sea, fue como muy gratuito porque me enojaba yo tanto que yo ya no encontraba una manera distinta más que agarrar a golpes la cama con una espada de Star Wars que tenía mi hermano, de juguete. O sea, era eso o era mis puños así. Era, o sea, ahorita es chistoso porque yo imagino y dices, ay, pues qué inmaduro, ¿no? Pero realmente era de las cosas más complicadas poder controlar. Y de repente eso empezó a exacerbarse, a aumentar, al grado de que yo ya sabía y tenía mi propia aura para saber en qué momento me iba a suceder ese problema. ¿Cómo pasaba esto? Empezaba yo a marearme y mis oídos empezaban a zumbar como si fuera yo a tener un ataque de epilepsia. Más o Ajá. menos así era. Y empezaba yo otra vez con ese tipo de ataques y demás, pero ya no me ponía yo espástico, ya no. Ahora ya nada más era violencia. Sacaba yo enojo, ira, aventaba las cosas, gruñía como animal, pero quiero destacar que esto no era consciente. No era algo que yo dijera, voy a hacer esto para que se me quite ya. No, ya ni siquiera. Ya era completamente inconsciente. Lo único que yo escuchaba en esos momentos era un zumbido, el zumbido de los oídos, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Hasta que mi ataque pasaba, hasta que todo eso pasaba, me calmaba y pues terminaba yo muerto. Duraban Como si como entraras 5 en o 10 trance, por minutos. así. Sí, más o menos, como si entrara yo en un trance. O sea, estaba yo consciente de lo que hacía y de lo que pasaba,
pero incluso se lo decía yo a mi madre y a todos los que les platico, es que no era yo, no me sentía yo, no era como si otra cosa tomara control de mi cuerpo y hiciera otras cosas. El lado Incluso hubo oscuro te personas que me dominó en ese dijeron, güey, pues momento. entonces vete. Exactamente, había personas que me decían, güey, vete a la iglesia y a que te exorcicen a la verga o algo, porque pues, está muy cabrón ese pedo. Así como yo lo describía, pero pues yo llegué a la conclusión de que pues era mi lado oscuro rogándome, implorando por salir, porque por decirme, güey, ya haz algo con esas cosas que estás guardando y que no puedes sacar. Toma las decisiones para que nosotros podamos salir y podamos formar parte de tu vida. Carl Jung tiene una forma, bueno, no una forma, más bien lo denomina de una forma, Uh-huh. que es la integración de la sombra. Integrar a tu vida diaria lo que la sombra significa para ti. Todo lo que está aquí atrás lo puedas traer aquí adelante. Y es básicamente lo mismo que que yo creo que trata de decir George Lucas con Star Sí. Wars, que todo lo malo, todo eso que tienes guardado en tu lado oscuro, no lo niegues. No lo niegues. Tampoco abuses de él, porque es algo peligroso. Es jugar con fuego. Pero debes de traerlo aquí porque sigue formando parte de ti. Y eso forma parte de la madurez que tú como persona puedas lograr. Es como un resumen muy general de cómo es que yo aprendí o no aprendí. Relacioné la saga de Star Wars con todo mi problema, que todavía hay problemas. Ya no tengo ese tipo de ataques, ya no, ya gracias a Dios han terminado hace mucho, Qué por bueno, un hermano. trabajo tanto psiquiátrico como psicológico muy cañón, pero pero básicamente eso fue la base para que yo pudiera decir nada de esto está mal, todo lo que yo consideraba como malo, y que quería yo ya sacar, no es malo, se queda aquí y eso está bien. Qué chingón, hermano. Bueno, no. De verdad es muy admirable todo lo que acabas de contar. Eh, es, para empezar, es muy difícil. El simple hecho de que te estés abriendo de la manera en que lo estás haciendo, lo cual agradezco bastante. Y no me imagino ni cerca de lo complicado que ha de haber sido ese proceso que sigues llevando y que todo mundo debería llevar en mayor o menor exponencia, pero Cantidad. todo mundo debería llevar un proceso de autoaprendizaje o de entendimiento que, pues, bueno, tú también que me conoces, este programa, pues es hecho con ese objetivo, que todo lo que yo diga aquí, que todo lo que yo produzca aquí, es con el objetivo de conocerme más a mí mismo, de entenderme más, de poder hablar de alguna manera más a fondo de todo lo que llevo acá y llevo acá, o como quieras decirle, y pues compartirlo y más con gente que tengo cercana. Y honestamente, entiendo, a mí también me pasó algo muy similar en el sentido de que yo también tenía muchas creencias como muy arraigadas. Eh, digo, no, en su momento lo fui, actualmente no lo soy para nada apegado a una religión, no lo soy, pero sí soy muy consciente del poder que tiene una creencia. Soy muy consciente del poder que tiene el creer en algo y de la gran ayuda que le puede dar a tu mente y a las personas el poder creer en algo, incluso creer en ti mismo. O sea, eso es muy fuerte. Y a mí me pasó, curiosamente, que estando en la universidad, precisamente tú sabes que vivo solo, bueno, estando allá en la universidad estuve viviendo solo un buen rato. Este, Vida de foráneo, así Vida es. de foráneo, básicamente, exacto. Y pues precisamente, a pesar de que nunca he sido muy apegado a la religión, o al menos ahora ya no lo soy, eh, siempre me ha gustado esta parte de espiritualidad, ¿sabes? Siempre me ha gustado esta parte de conocer el ser, conocer el alma, entenderte a ti mismo. Nunca lo había hecho como lo hago actualmente, pero precisamente Star Wars fue una de las razones por las que yo dije, ok, puedes saber algo, si no tienes que creer en algo específicamente, pero sí puedes llevar un estilo de vida en el que tengas una cierta
ideología que te ayude a ti a llevar las cosas en paz, a entenderte más a ti mismo. Y dije, pues, ¿qué es lo más cercano que tengo que me puede ayudar a mí? Y dije, Star Wars tiene una muy buena filosofía de vida. Entonces empecé a leer un poquito más sobre los códigos Jedi, sobre todo, o sea, toda la parte luminosa y me encantó. O sea, dije, ok, esto puede servir para algo, puede servir para algo. De hecho, así, honestamente, así fue como yo inicié a meditar. Así fue como yo empecé a meditar ya de una manera más constante. Dije, ok, esto... Obviamente no pensando de que la fuerza esté en mí y todo, o sea, no, 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 nada por el estilo. Te vas a tratar de Pero poner de limitar las cosas. ándale, ándale, ándale. Nada que ver con eso, pero pues sí era como que, ok, si estos güeyes lo plantean así, pues algo puede ayudar. Igual ya había leído un poco acerca de lo que era la meditación y todo eso. Y dije, pues va, vamos a aprender un poquito más. Y hubo un rato en el que me pasó que todo tenía que ser luz, todo tenía que ser positivo, todo tenía que ser reír y dar buena cara y todo. Y no puedo enojarme porque no es paz, o no puedo estar triste porque no va con la luz y que yo soy luz, y todo lo que quieras. Este, hasta vuelvo a tocar, vuelvo a darte la razón con lo que dijiste hace ratito, de que a veces no te tienen que romper la burbuja o el foco, eres tú solito quien se rompe. ¿Qué me pasó eso? A mí me empezaron también a dar ataques de ansiedad porque yo sentía mucho miedo. ¿Por qué? No sé, simplemente me daba miedo y empezabas a pasar por un proceso de taquicardia, se me aceleraba el corazón bien machín. Y estando sentado, ¿sabes? Y era ese como que ese ataque de ansiedad. Y dices, ah, la madre, qué chingo está Sí, pasando, qué está pasando. Y era justamente mi sombra, mi lado oscuro, diciéndome, hey, también se vale estar triste, también se vale estar enojado a veces, también se vale sentir eso, también se vale, porque si no, te vamos a estar chingue chingue hasta que nos deje salir. Y pues va a ser un proceso, igual ha sido un proceso de igual de más de 2 años, en el que a prueba y error, básicamente todo ha sido a prueba y error, entender cómo, cómo funciona esto que traigo acá. No darle un nombre, no darle un juicio, simplemente decir, ah, esto funciona así. ¿Cuándo? Pues a veces funciona así y a veces funciona así. ¿Por qué? No sé, pero así funciona. Entonces, exactamente. yo creo que una de las claves es quitarnos el por qué, porque eso le da un juicio. Si tú empiezas a cuestionarte muchas veces el por qué es esto, por qué es el otro, por qué funciona así, pues tu ardilla empieza a acelerarse a 1000 por hora y como no encuentras una razón que te satisfazca lo suficiente, como se diga, pues más tú solito te das de topes o de golpes en el pecho de decir, a la madre, es que ¿por qué me siento así? No, no hay una razón para que esté así, ta, ta, ta. Entonces, a veces no necesitas un porqué. Simplemente necesitas Exactamente. entender qué es y ya, y se acabó. Y ya. De forma personal yo te puedo decir que yo creo que yo tengo dos dones muy claros, que es la empatía y la el autoconocimiento, el tratar de conocerme a mí mismo, ¿no? La Confirmo. introspección. Exactamente, entonces es como que lo más importante que yo tengo para de mis dones. Y durante años yo traté de conocerme, ¿sale? O sea, yo decía, ¿y por qué fue hacia esto? ¿Y por qué pasa esto? Pero como dices tú, no había nada que me satisfacía. Yo no aceptaba esto y yo decía, debe de haber por otro lado. Y no, solamente me hacía marañas. Solamente buscaba yo por otros lados que ni al caso. Y eso a lo único que me ha llevado es a tener muchas confusiones conmigo mismo y por ende hacerme daño a mí, pero lo que a mí más me ha dolido obviamente es hacerle daño a las personas que me han rodeado. Yo te puedo decir con total certeza que lo que Star Wars me ha dejado es entender una sola cosa, que debo de autoconocerme, sí, eso ya lo trataba de hacer, pero literalmente de autoconocerme, pero el siguiente paso fundamental es aceptarte, la autoaceptación. Obviamente si hay cosas que quieres cambiar porque sabes que están súper mal, o sea, porque están, no sé, una adicción, eso, bueno, ya eso es otro, estamos hablando de otras cosas, pero nos referimos y creo que estoy hablando por ti también acerca de tu propia personalidad, lo que tu esencia es desde Sí, por todo totalmente. lo que conociste, por todo lo que aprendiste. Entonces, pues sí, eso es lo que básicamente Star Wars a mí me ha dejado. Me encanta. De verdad, me gustaría, creo que ya tocamos todo lo que me gustaría haber tocado. Ha sido eh,
muy satisfactorio el poder por fin hablar con alguien de la manera en que a mí me gustaría hablar de esta saga que de verdad amo. Y te quiero, digo, por si no lo habías leído, si no lo habías visto en algún lado, existe algo que se llama la fuerza unificada, la fuerza potentium, no sé cómo se escribe o cómo se pronuncia. Que es básicamente esto, en teoría ya no es canon, y cuando me refiero a canon, significa que no, en teoría no forma parte de la saga original, pero se supone que esta fuerza unificada o esta fuerza potentium, no, insisto, no sé cómo se pronuncia, dice que la energía o la fuerza es neutra, fluye por todos los seres y la materia de forma totalmente ambigua. No es maligna ni benigna, sino que el usuario es quien define cómo será esta misma. Y vuelve a entrar la que te dije hace un momento. Tu enfoque determina tu realidad. Entonces, pues está muy, muy, muy cabrón esta saga. Si no la has visto, de verdad, no pierdes nada con verla. Quizás con todo lo que platicamos el día de hoy, puedas verla con otros Se te ojos. antoje un Insisto, poquito. ajá, a lo mejor si se te antoja un poquito más. Si no te late en la parte de los balazos y los sabres luz y todo eso, pues quizá velo porque a lo mejor puedes aprender algo de ahí. Por ahí te estuvimos soltando un par de frases que a nosotros nos han marcado y que nos han aplicado para nuestra vida diaria. Quizás puedas quedarte con alguna tú también. Insisto, dale una oportunidad, no pierdes nada. Acuérdate, entre más abierto eres de mente, más aprendes de ti mismo. Entonces, Y si no, a lo mejor te vuelves fanático del Terreno Alto. Y ya con eso ya tú le hiciste. De Don exacto. Terreno Alto. Exacto, qué buena referencia. Es un. Vean las películas de verdad. Vean el episodio 3 específicamente para que entiendan el Uh, chiste local que tenemos todos los fans de Star Wars con Don Terreno Alto. Terreno alto. Exacto. Pues nada, Angelito, de verdad te agradezco mucho, mucho, mucho que primero que hayas aceptado la invitación así tan de bote pronto también y que te hayas abierto de la manera en que lo hiciste el día de hoy ante pues el público de este día. Pues nada más que A todo tu agradecerte auditorio. nuevamente y pues pedirte que todo lo que sea que tengas que anunciarte, tus redes sociales, si estás haciendo algo, lo que te guste hacer, adelante, es tu espacio, hermano. Pues muchas gracias, Rich. También, primero que nada, antes que nada, gracias por invitarme también, por compartir tu espacio para que pudiera complementar todas las ideas locas que muchos considerarán, pero muy buenas que traes encima. Gracias. Y pues no, realmente ahorita apenas todo está siendo armado. Como pues supongo tu auditorio sabrá, pues ambos estudiamos fisio, entonces apenas estamos armando ahí cositas y demás. Y pues ahorita solamente somos un estudiante en línea, encerrado en su casa. Pero, pero pues si me quieren seguir, si les parece saber un poquito más de mi vida, pues me pueden seguir en Instagram, estoy como Ángel-Alfaro12. Y en Facebook también estoy como Ángel Alfaro. Y pues ahí, si no comparto estupideces, comparto algo serio. De eso es seguro, Ahí está sin el balance. problemas. Ahí está el balance. Ahí, Perfectamente ahí está bien el balance. equilibrado. Perfecto balance, como todo debe de ser. Exactamente. Así es. Entonces, pues nada más que agregar, familia. De nuevamente, les agradezco que estén. Este capítulo fue un poquito eh, diferente en el sentido de que quizás nada más nos guste a unos pocos. Sé que lleva un Sí. mensaje, sé que lleva un buen mensaje, de verdad. Sé que hay mucho, mucho de trasfondo dentro de este episodio. Pero pues quizás sea un poco más de nicho, por así decirlo. Al final de Poquito. cuentas, de verdad, insisto, este fue un programa para mí. Fue pensado literalmente para mí. Entonces, pues, si ya estás aquí, te agradezco que me sigas escuchando. Espero que nos veamos pronto en una siguiente emisión aquí en tu podcast crudo. Muchas gracias. Gracias, Angelito. Gracias a ti, Rich. Adiós.